El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:13. Del coronavirus seguiremos hablando más adelante aquí en este espacio de noticias. Hablemos un poquito de política y particularmente de la intención del denominado Comité por la Institucionalización Democrática de impulsar una reforma parcial de la Constitución que sea avalada por el pueblo ecuatoriano a través de una consulta plebiscitaria respecto de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordar que en un primer esfuerzo se entregó un bloque de firmas, no todas fueron validadas, todavía había tiempo y la semana anterior el comité entregó a la Asamblea Nacional un nuevo bloque de firmas para justamente garantizar este paso, este proceso de reforma parcial con la posibilidad de un pronunciamiento por parte de los ciudadanos. Vamos a dialogar de inmediato con el doctor Darwin Seraquibe. Él se desempeñó como secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición y actualmente integra el Comité por la Institucionalización Democrática. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, y gusto escucharte y también que un gusto y un placer enorme que la ciudadanía nos escuche por este prestigioso medio de comunicación. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. A ver, ustedes presentaron, entiendo, 3 veces más el número de firmas mínimo que se requieren para completar las que originalmente entregaron. ¿Cuál es la idea, la intención que tienen ustedes? Bueno, la semana pasada, como bien se ha informado, presentamos nosotros más de 113,000 firmas de las 26,000 que nos restan para completar el 1% que determina la Constitución para dar paso a esta reforma parcial a la Constitución. Es decir, hemos presentado, Fabricio, 4 veces más el número que se requiere para la validación de las firmas, con lo cual aspiramos que pasemos sin ninguna complicación esta fase de validación de firmas, y precisamente el día de hoy se nos ha notificado que a las 7:30 empieza el proceso de validación de firmas. ¿Esa validación debe hacerla la Asamblea? No, la Asamblea Nacional lo que hizo la semana pasada es remitir todas las cajas con el contenido de las firmas al Consejo Nacional Electoral para que a su vez empiece la verificación, y en este momento ya fuimos notificados el fin de semana de que hoy a las 7:30 empieza la verificación, así que todos los ciudadanos que estén a favor de nuestra propuesta pues están invitados para hacer un seguimiento muy de cerca respecto de esta validación de firmas. Vamos a suponer que concluye el proceso de validación y se determina que efectivamente hay el número mínimo que establece la Constitución. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué significaría aquello? Una vez que el Consejo Nacional Electoral, el Pleno del Consejo Nacional Electoral conozca el informe respecto de de la verificación que hacen los técnicos, remitirá este informe a la Asamblea Nacional para que a partir de la fecha de la aprobación del informe en el cual se determine que el Comité por la Institucionalización Democrática ha cumplido con el 1% del padrón electoral, de las firmas del padrón electoral, debe iniciar el debate constitucional, que en este caso la Asamblea tendría 1 año para hacerlo, 2 debates, uno intermediado 90 días entre el primero y el segundo. O sea, ahí hay la diferencia entre enmienda y una reforma parcial. Para la reforma parcial hay este plazo de 90 días entre el primer y segundo debates, pero debe ser lo que apruebe la Asamblea avalado por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Así es. Eso es lo que se busca con esto. Así es. En el caso de la enmienda constitucional ya se hizo el primer debate. Me parece que fue en el año. Claro, me parece que fue en diciembre. ¿Cómo no? Pero ellos tienen que hacer el segundo debate una vez que ha concluido el año del primer debate, es decir, tendrían que hacerlos, fue en diciembre, tendrían que hacerlo en enero del 2021, sería en este caso, a partir de esa fecha. En nuestro caso lo pueden hacer lo más, lo más pronto posible, o sea, ya depende de la Asamblea Nacional que lo haga, pues, y eso aspiramos que lo haga con responsabilidad, pensando en el pueblo ecuatoriano. Esta no es una propuesta de un ciudadano, de unos ciudadanos en particular. Aquí en esta propuesta han firmado más de 335,000 personas a las que hemos llegado, diciéndole
decirle cara a cara cuál es el contenido de nuestra propuesta, y son ellos, digamos, ellos y nosotros también los que estamos intentando que la Asamblea Nacional pues debata y apruebe esta propuesta. Luego de eso tendría que ir a la Corte Constitucional para que éste dictamine la constitucionalidad respecto de lo que apruebe la Asamblea Nacional. Tome en cuenta, Fabricio, que al inicio ya hubo un dictamen de constitucionalidad respecto de la vía que tenía que darse para este proceso de reforma parcial. Y tendría que ir nuevamente a la Corte Constitucional para que dictamine ya respecto del contenido de lo que debata y aprueba la Asamblea Nacional. Luego de eso, con ese dictamen de constitucionalidad, iría nuevamente al Consejo Nacional Electoral para que se convoque a un referéndum y definitivamente sea el pueblo ecuatoriano, no el Comité por la Institucionalización Democrática, ni los 335,000 personas que suscribieron esta propuesta, sino será el pueblo ecuatoriano, es decir, todos los 16 millones de ecuatorianos o más que existimos en este momento, quienes dirán si es que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, si se reforme el órgano legislativo y si se le da autonomía a la Fiscalía General del Estado. Pero bien anotaba usted, en diciembre ocurrió el primer debate del proyecto de enmiendas constitucionales. Así estamos en el año que debe transcurrir. Así es. El segundo debate debería ser a partir de enero del 2021. Claro, eso la enmienda. En el caso de la enmienda. Así es. Si se avala el tema de las firmas, obligatoriamente la Asamblea debería dar paso al trámite de la reforma parcial con este plazo de 90 días, o la Asamblea bien puede decir, a ver, no vamos por ese lado porque nosotros ya empezamos con el tema de la enmienda constitucional. O sea, cabe enmienda y no reforma parcial. ¿La Asamblea puede decir eso o no? No, mi estimado Fabricio, por una razón, porque este no es un proyecto del órgano legislativo, este es un proyecto de la ciudadanía. De iniciativa ciudadana. De iniciativa ciudadana. Y en el Ecuador tenemos, digamos, el ejercicio de democracia directa, donde los ciudadanos, a través de los mecanismos de participación, podemos influir en las decisiones del poder público. Y por eso es que hemos empezado a recoger y se han recogido las firmas. Entonces, no podría decirlo decirlo lo que tú estás planteando. Por eso es que lo que tú comentas, perdón, más que lo que estás afirmando. Entonces, lo que la ley le da es un plazo de 1 año para que ella lo trate, porque de lo contrario tendríamos que ir directamente ya a la Corte Constitucional. Entonces, si no lo hace dentro de ese año, como digo, repito, iríamos nuevamente a la Corte Constitucional. O sea, es mandatorio. Tampoco podría hacerse el archivo, porque ese es un proyecto de iniciativa popular ciudadana. Sí o sí. Entonces, tiene que ser aprobado. Tiene que tratarlo. No solo tramitado, sino aprobado. Claro, tiene que aprobarse, tiene que debatirse y aprobarse. Obviamente, ahí en este proceso de trámite de aprobación, la Asamblea tiene que también, digamos, debatirlo, o sea, debatirlo, como digo, con quienes, digamos, hemos sido los impulsores de esta propuesta, llegar a los acuerdos que sean necesarios en función de que la iniciativa ciudadana se dé. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que la iniciativa ciudadana se dé. Obviamente, estamos seguros que no será en un 100%, pero hay cosas que son absolutamente elementales desde la perspectiva de la iniciativa ciudadana. Por ejemplo, nosotros no estamos proponiendo transferirle las facultades de designación de autoridades del Consejo de Participación a la Asamblea únicamente. Nosotros estamos proponiendo una cosa absolutamente clara: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces podemos determinar y discutir todo lo que tiene que ver el mecanismo y la forma para la designación de autoridades. Y ahí, por ejemplo, la Constitución es absolutamente clara. Tienen que respetarse principios. Por ejemplo, la meritocracia. Por ejemplo, la veeduría ciudadana. Por ejemplo, la impugnación ciudadana. Esos son principios que están determinados en la Constitución para la designación de autoridades que no pueden soslayarse. Ya. Y lo otro también, por ejemplo, nosotros hemos dicho que la Asamblea tiene que reformarse. Y ese es un tema que la Asamblea... digamos que se puede conversar y debatir. El tema de la bicameralidad, dicen. Claro, que es un tema que la Asamblea, digamos, se tiene que debatir para ver cuál es el mejor mecanismo que nos permitiría a los ecuatorianos, en primer lugar, tener la seguridad de que el órgano legislativo va a cumplir con sus obligaciones de manera transparente en la designación de autoridades competentes y además probas. Ya vamos a hablar del tema de la Asamblea y también de la Fiscalía, porque es parte de la propuesta de ustedes. Pero en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, usted, doctor Darwin Seraquibe, fue secretario del Consejo Transitorio. Así es. El doctor Pablo Dávila, quien es el coordinador del comité, fue integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. ¿Cómo es que ustedes, que fueron miembros de ese organismo, hoy están planteando la desaparición de este organismo? Mire, Fabricio, ese organismo transitorio fue creado por la consulta popular y referéndum del 4 de febrero del 2018. El pueblo ecuatoriano en las urnas se pronunció
respecto de la creación de un consejo transitorio que además asuma las facultades del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros lo dijimos, bueno, al menos Julio César Trujillo desde junio del 2018 planteó que habría que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, cuyas facultades había asumido el Consejo Transitorio. Pero tome en cuenta que el Consejo Transitorio tenía una de sus, facultades específicas dadas por el pueblo ecuatoriano, que era evaluar y cesar. O sea, nosotros lo dijimos desde el inicio también, y mucho antes, digamos, desde cuando el mismo doctor Julio César Trujillo éramos miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, desde el 2015, porque nosotros sabíamos que fue la puerta para que el gobierno anterior y los futuros gobiernos le metan la mano a los órganos de control. O sea, ustedes en 2015 ya estaban en contra del Consejo. O sea, desde ya se planteó que ese era un consejo que habría que eliminarse, puesto que le abre la puerta a las, digamos, al gobierno de turno, el que sea, para meterle a la mano a los órganos. Pero por eso mismo, ¿cómo se entiende que aceptaron integrarlo? Ahora, ahí es un punto muy, muy importante. El Consejo Transitorio no aceptó asumir las funciones únicamente del Consejo de Participación Ciudadana. Las facultades más importantes del Consejo Transitorio fue evaluar a las autoridades de control y cesarlas en caso de ser necesario. Esas eran las facultades más importantes del Consejo Transitorio. Y eso es lo que fue hacer el Consejo Transitorio. Pues se evaluó una Corte Constitucional, se evaluó un Consejo de la Judicatura, se evaluó un superintendente de banco, superintendente de compañías, un superintendente de comunicación, etcétera. Entonces, esas eran las facultades. Ahora, nosotros no podríamos decirles, no, lo que pasa es que como no queremos evaluarles, entonces mejor no aceptamos tampoco ser parte del Consejo Transitorio y tampoco asumir las facultades del Consejo de Participación Ciudadana. ¿No se extralimitaron en las facultades, por ejemplo, sobre la Corte Constitucional? Porque el mandato constitucional derivado de la consulta popular del 4 de febrero establecía que el Consejo iba a asumir las funciones, mejor dicho, iba a evaluar a las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Corte Constitucional no es designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así lo dice la Constitución. Bueno, hay varios mecanismos de designación que hace el Consejo de Participación Ciudadana, no solamente, digamos, bajo la perspectiva que tú me planteas, y eso ya fue largamente debatido por la propia Corte Constitucional, y por eso ha emitido un dictamen respecto de la constitucionalidad de lo que hizo el Consejo Transitorio. Pero para responderte la pregunta y no se diga que tal vez estamos intentando evadirlo. Mira, ¿cómo se designa al fiscal general del Estado? Mediante concurso. Mediante un concurso de una comisión ciudadana, en la cual son 5 ciudadanos y 5 miembros del Estado. La pregunta es, ¿dónde está el Consejo de Participación Ciudadana? La Corte Constitucional se designa por una comisión calificadora, donde están delegados de las instituciones del Estado, ¿ya? Los superintendentes y el Procurador General del Estado son los únicos que designa directamente. Entonces la pregunta era, entonces bajo ese mecanismo no teníamos que evaluar a nadie. Se salvaron todos. Eso no dice el pueblo ecuatoriano en el mandato. Quienes hicieron esa interpretación fue una interpretación restrictiva para impedir que el pueblo, digamos, que se realice el mandato popular. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana interviene de distintos mecanismos y de la forma más importante. Por ejemplo, constituir la comisión calificadora. Yo te pregunto, si no hay Consejo de Participación Ciudadana, no se constituía la Corte Constitucional. Porque, digamos, podríamos decir que el Consejo de Participación Ciudadana no hubiese sido parte de la designación si es que no necesitaban del Consejo de Participación Ciudadana. Pero si tú le quitas al Consejo de Participación Ciudadana, entonces no puedes designar a la Corte Constitucional, porque determina todas las reglas. Pero si yo reviso la Constitución y hablo y veo las atribuciones del Consejo, no está la designación. Claro, lo que pasa es que no todo está en el artículo 207 y 208 del Consejo. ¿Dónde está? Está claro, primero al final de la Constitución, donde dice cómo se constituirá la Corte Constitucional. Segundo, todo el régimen de transición de lo que fue la designación de la primera Corte Constitucional, y también otras leyes secundarias también existen. Entonces, no solamente está el 207 y 208, eso es así. Entonces, yo te diría, entonces tampoco se hubiese podido evaluar, digamos, al Consejo de la Judicatura, porque no es que lo hace directamente, lo hace, es una comisión. Entonces, lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana, por eso es que es supremamente importante desaparecer esta institución, porque determina las reglas para la designación de autoridades. En algunos interviene de manera directa, otros de manera indirecta en todo lo que es los superintendentes, de manera indirecta en todas las otras autoridades de control, porque determina las reglas. ¿Por qué no evaluaron al Contralor General del Estado y por qué no designaron al Defensor Público? Porque, a ver,
se generó una nueva Corte Constitucional, hubo nuevos superintendentes, se renovó el Consejo de la Judicatura, hubo una transición en la Judicatura, hubo una transición en el Consejo Nacional Electoral, se designó el nuevo Consejo Nacional Electoral, hubo una transición y luego la designación directa o, digamos, oficial del Tribunal Contencioso Electoral, pero no se hizo lo mismo con el Contralor. Y no pasó lo mismo con el Defensor Público. ¿Qué pasó? A ver, en el caso de Defensor Público, rápido, digamos, se inició el concurso, hubo una serie digamos, de impugnaciones. ¿Fracasó ese concurso? Entonces, claro, lo que se hizo simplemente es declarado desierto y que este nuevo consejo inicie el proceso para la designación de una autoridad. Eso es lo totalmente normal. Todos los procesos digamos, de selección de autoridades pueden, digamos, fracasar y esa es una atribución, digamos, de declararlo desierto y nuevamente abrir el proceso para dar mayor transparencia en la designación de autoridad. Y eso lo tiene que hacer, en este caso, el nuevo consejo tendría que hacerlo, estará haciéndolo, no tengo conocimiento de aquello, en el caso del Defensor Público. Y en el caso del Contralor. ¿Por qué no lo evaluaron? Ya. En el caso del Contralor General del Estado. Para el momento que inició el Consejo Transitorio, Fabricio, el Contralor General del Estado actual estaba, me parece que muy pocos meses en la transición. O sea, como Contralor subrogante. Muy pocos meses, creo que eran 2 o 3 meses. Tome en cuenta que el Consejo Transitorio inició sus funciones el 6 de marzo del 2018 y hace pocos meses, no me acuerdo cuántos, recién había sido, digamos, había asumido las funciones el actual Contralor. Tras la renuncia de Carlos Poli. Claro, entonces, ¿qué le evalúas? Nosotros teníamos que evaluar la gestión, porque éramos un órgano administrativo. No había gestión, no un órgano para evaluar jurisdiccional. Entonces. O sea, ¿qué evaluación objetiva puede Usted dice, hacer? no había cómo hacer una evaluación objetiva por ese corto tiempo. Por ese corto tiempo, ya, para empezar. Y otra de las cosas que hay que hacerlo con toda sinceridad. Para esas fechas, y yo, digamos, no he hecho un seguimiento de las actividades del Contralor, pero había una buena gestión del actual Contralor. Pero no era mejor llevar adelante en todo caso. Si no había cómo evaluarlo, el concurso para designar el nuevo Contralor, no había cómo hacerlo. Ya, ahora, ya vamos a eso. Entonces, el tiempo era demasiado corto. No puedes hacer una evaluación objetiva de 2 meses. No puedes. Entonces, y segundo, de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Tú me acabas de responder eso. Me acabas de preguntar. ¿Y qué significa? El Contralor General del Estado, el Contralor subrogante, no es designado por el Consejo de Participación Ciudadana, por el Consejo Cesado. Lo designa el Contralor titular. Ese es el otro punto. Entonces te respondió a la otra pregunta. Ahora, ¿por qué no se inició el proceso? Nosotros varias veces, digamos, presentamos ya al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana transitorio el mandato para iniciar el proceso de designación del Contralor General del Estado. Sin embargo, visto que se presentó un proyecto para cambiar la estructura de la Contraloría General del Estado, convertirlo en un tribunal de cuentas y un proyecto que, de lo que conozco, está tanto en el Ejecutivo, tanto en conocimiento, digamos, de algunos legisladores, pues entonces resolvió mejor tramitar primero ese proyecto y luego de eso, para optimización de recursos, ver cómo se designa el tribunal y serían las nuevas autoridades, digamos, ya quienes inicien ese proceso. Oiga, pero este proyecto hasta el sol de hoy no existe, no ha sido enviado a la Asamblea, no ha llegado a la Asamblea, y seguimos, digamos, en este ambiente de subrogación en la Contraloría. Pero bien se hubiese hecho el concurso, doctor. Se pudo haber iniciado el Consejo Transitorio del concurso, eso sí es así, pero como le digo, esto no solamente depende de una voluntad, de la voluntad del doctor Julio César Trujillo. El doctor Trujillo quería hacer el concurso puso varias veces. ¿Y quién no quiso hacer el concurso? Y es una decisión de un órgano colectivo, ¿no? ¿El resto de consejeros no quisieron hacer el concurso? No puedo decir que no quisieron, sino que el punto es de lo siguiente: si nosotros estamos haciendo, Fabricio, intentando reformar el órgano de control más importante del país, que no esté solamente en una sola mano, sino que, por ejemplo, el establecimiento de responsabilidades, y los exámenes de auditoría estén divididos, entonces lo correcto era que se empiece a tramitar y debatir esa ley, y el Consejo Transitorio emitió una resolución exhortando para que se dé el debate de ese proyecto de ley.
y lo hizo conjuntamente con el Ejecutivo. Ahora, en este momento yo no te podría decir, bueno, ¿y por qué no lo han hecho? Pero eso habrá que preguntarles a ellos. Claro, hay que preguntarles a ellos, eso es cierto. Habrá que decirle al mismo Contralor General del Estado. Digamos, ¿no? El Consejo, usted no era consejero, era secretario, pero el Consejo bien pudo haber generado el concurso, de todas formas. Bien para legitimar a la autoridad de la Contraloría. No es lo mismo un titular nacido de un concurso que un subrogante que es elegido por el Contralor titular. No tiene la misma naturaleza. Así es, o sea, en eso estamos de acuerdo contigo, sí. Pero no se lo hizo, entonces. ¿Usted reconoce que esa es una omisión del Consejo Transitorio? No es una omisión, digamos, fue una omisión totalmente, mejor dicho, fue una omisión totalmente consciente, en el sentido de que, Fabricio, digamos, la Contraloría General del Estado tiene que transformarse en un tribunal de cuentas. Que no solamente la responsabilidad esté en una sola mano, porque este rato el Contralor termina siendo juez y parte. Pero hasta que se transforme... Mire, verá lo grave que es esto. Juez y parte, ¿por qué razón? Porque primero establece una responsabilidad, hace una auditoría. Él resuelve a quién hacer la auditoría. Figurativamente, resuelve a quién hacer la auditoría y él resuelve en función de esa auditoría establecerle una responsabilidad. Esas dos facultades tienen que estar separadas y tienen que estar, digamos, en distintas personas. Por ello es que el Consejo Transitorio, no, antes de designar, nosotros considerábamos que tal vez eso demoraría un año. ¿Y cómo designamos una autoridad? Gastamos recursos para dentro de un año ya cambiarle a esa autoridad. Entonces, por eso es que se hizo un documento firmado de manera conjunta con el Ejecutivo, y además para que se asuma la responsabilidad. Pero eran las reglas vigentes. Las reglas vigentes decían que el Contralor debía ser designado por el Consejo de Participación Ciudadana a partir de un concurso. Eso es lo que estaba vigente cuando el Consejo Transitorio estaba funcionando y eso que está vigente hoy. No sabemos qué estará vigente mañana, porque imagínense, si estamos expectantes de que mañana, pasado, después de un año, haya un cambio, mejor no designemos autoridades, doctor. Claro, podríamos también decir, mi estimado Fabricio, que si ya se designa el titular va a decir que no necesariamente tiene que reformarse el órgano de control y por lo tanto seguimos tal cual. Entonces, por lo menos ahora, por ejemplo, justo lo que tú estás diciendo, hay que ir a reclamar y decir, a ver, si se mantuvo un contralor subrogante es precisamente porque se tramite esa ley. Entonces hay que saber cómo está esa ley. ¿Tienen ustedes algún nivel de autocrítica? ¿Se autocritica usted sobre el rol del Consejo Transitorio? Mire, precisamente justo ayer yo estaba revisando estas circunstancias y Julio César decía algo que era súper importante y quisiera compartirlos. Él decía que... Para la audiencia estamos conversando con el doctor Darwin Seraquibe, y miembro del Comité de la Institucionalización Democrática y exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Julio César decía... toda obra humana no es perfecta y precisamente la obra de Julio César Trujillo posiblemente tendrá algunas críticas, pero me redimirán de esas críticas quienes fueron designados haciendo las cosas apegados a la Constitución, a la ley y al requerimiento del pueblo ecuatoriano. Porque si tú me preguntas este rato si es que todo lo que hizo el Consejo Transitorio es perfecto, por supuesto que no. Lo del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo... Esa es, digamos, una de las cuestiones que también, el doctor Julio César lamentablemente no está para que respondiera aquello, pero lo que te acabo de decir es eso. Pero ¿cómo hacen un concurso o un proceso de designación del Consejo Electoral con la participación de los partidos cuando eso estaba prohibido en la Constitución? Mira, yo te voy a decir algo que es, digamos, mi criterio muy personal. Por supuesto que yo no tengo total confianza en los partidos políticos, no la tengo, precisamente por los hechos que hemos visto en el largo de nuestra historia, por lo menos en el último periodo democrático. Pero Fabricio, el órgano, el Consejo Nacional Electoral, está principalmente para dirigir y controlar a los partidos políticos. Entonces se entendería que el Consejo Nacional Electoral, dirigido por los partidos más representativos, que no está prohibido en la Constitución que participen allí, dirigido por los partidos más representativos, se supone que garantizarán la competencia electoral a todos los partidos políticos. Pero eso no dice, la Constitución no dice que los consejeros deben ser originarios de los partidos políticos. Lo que dice, se permitió que los partidos políticos puedan proponer candidatos, no necesariamente militantes, y se aceptó que los partidos propongan, en este caso son los que están allí.
Algunos, por ejemplo, otros también de organizaciones sociales. Entonces, ¿por qué de organizaciones sociales si no vamos a regular a las organizaciones sociales? ¿Por qué sí de partidos políticos? En ese caso el Consejo Transitorio permitió que propongan candidatos porque son ellos los que van a ser regulados por este Consejo Nacional Electoral y tienen que garantizarse la competencia electoral. Lamentablemente hemos visto que eso, digamos, no resultó como quisiera el pueblo ecuatoriano. Pero eso, ¿qué te demuestra, mi estimado Fabricio? Más allá es mi criterio muy personal. En primer lugar, que los partidos políticos no han asumido con responsabilidad, digamos, las demandas sociales, que cuando tienen que dirigir la institución que debe fortalecer esas organizaciones políticas, lo que sucede es que más bien están intentando ver cómo mejorar sus condiciones electorales antes que mejorar las condiciones del Ecuador. Y eso para mí es lamentable, porque, digamos, después de salir de 10 años de la hegemonía de un solo partido político que controló el Consejo Nacional Electoral, se pensaría que los partidos políticos harían las cosas mejor para fortalecer la democracia. Vemos que eso no ha sucedido en este momento, ¿no? Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos acompañado. Al doctor Darwin Seraquibe, exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, y además actualmente miembro del Comité por la Institucionalización Democrática, con su visión respecto del proceso de recolección de firmas que busca una reforma parcial de la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando justamente sobre lo que ocurre hoy y lo que pasó durante la transición. 7:38 en la primera hora. Siete de la mañana con 40 minutos. Hace pocos minutos estuvo con nosotros Darwin Seraquibe. Él integra el Comité por la Institucionalidad Democrática. Explicó que al momento presentaron más de 113,000 firmas en su iniciativa para que se convoque a un referéndum en el que los ecuatorianos decidan si es que se elimina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también impulsar su propuesta de reformar parcialmente la Constitución. El número de rúbricas presentado representa 4 veces más el número que se requiere para la validación de firmas recolectadas, según dijo. Explicó que les notificaron que el día de hoy a las 7:30 de la mañana iniciará el proceso de validación de firmas y que esto debe realizarse en el Consejo Nacional Electoral, una vez que el Pleno del CNE conozca el informe de verificación. Por otro lado, destacó que en el Legislativo no se puede hacer el archivo de este proyecto porque se trata de una iniciativa ciudadana. Durante la entrevista, Seraquibe explicó también que en el caso del Defensor Público se declaró desierto el concurso para su designación y que el nuevo consejo debía iniciar el debido proceso para la nueva designación de la autoridad, mientras que en el caso del Contralor General del Estado, que no fue evaluado en su momento, señaló que esto ocurrió debido a que estaba muy pocos meses en funciones de Contralor subrogante. Ante ello, aseguró que no se podía realizar una evaluación objetiva y dijo que para esas fechas había una buena gestión del Contralor. Asimismo, reconoció que hubo una omisión consciente del Consejo de Participación Transitorio en este tema para designar a la autoridad de la Contraloría, por lo que no se llamó a concurso. 7 de la mañana con 41 minutos.